Nuevamente se afirma que muchas normas jurídicas requieren relacionar a cada persona con un lugar determinado. En efecto, la ley de algún lugar será la que se aplique. A los jueces de algún lugar deberá eventualmente someterse en algún sitio donde cumple las obligaciones, ¿no?, que contraiga. Para esto, la ciencia jurídica ha sistematizado las relaciones posibles de las personas con el lugar donde se encuentra, configurando de esta manera el concepto para cada tipo de esas relaciones, dándole un nombre, ¿no? Basta luego de cualquier norma que se mencione ese nombre para que se dé sentado todo el contenido del concepto que previamente se ha establecido. Los objetivos vendrían a ser conocer en qué consiste el derecho de domicilio, así como manifestar las diferentes normas de manifestación de los derechos de domicilio, como fomentar la defensa del sujeto de derecho de domicilio. El domicilio viene a ser otro derecho de la persona, el cual tiene por finalidad determinar su ubicación en el espacio para los efectos de ejercitar los derechos o cumplir las obligaciones que se le imputan. Para un mejor entendimiento, podemos decir que Carlos y Fuentes nos dice que el domicilio, por sus efectos, se identifica con la vida jurídica de la persona y tal, personalizándole condición de presencia, puesto que legalmente corresponde a un aspecto de su modo de ser en el derecho en función a la relación jurídica. Cabe añadir que la persona jurídica también es titular de este derecho, así como las organizaciones de personas no inscritas. Dentro de los tipos de domicilio tenemos el domicilio material, que viene a ser un dato técnico determinado por la ley. No debe confundirse ese concepto jurídico de domicilio con el de casa o habitación, ni mucho menos con el de dirección. El domicilio formal es aquel que la residencia habitual, y ello es importante en cuanto si se hace referencia a la protección de la intimidad del domicilio. Ese debe ser entendido en su aspecto material y dentro de este contexto ya es posible comprender con mayor exactitud que el domicilio ha sido el ámbito por excelencia de la intimidad. Al postergarse históricamente el domicilio, indirectamente se protegía a la vida privada de las personas. Posteriormente, cuando la persona privada cobra desarrollo jurídico autónomo, el domicilio es considerado como uno de los recintos donde el ser humano desarrolla su vida privada. No es el único aún, el domicilio pues goza de protección autónoma. Por otro lado, la vivencia privada rebasa las paredes de la residencia o domicilio en general. Dentro de su clasificación tenemos domicilio general, que es para que el ejercicio de todos los derechos en general, en contraposición al especial, es por ello que sostiene que abarca la generalidad de derechos y obligaciones. Puede haber domicilios especiales que concurran, pero si el núcleo común identificado de las obligaciones que no tengan un domicilio previsto para su cumplimiento en particular. Este tipo de domicilio tiene las siguientes características: la necesidad, la unicidad, la mutabilidad. El domicilio a su vez puede ser de dos especies: domicilio legal, que es el que fija la ley en función a presunciones basadas en el estado civil de la persona, su condición o en el cargo que desempeña. En el caso del artículo 37 del Código Civil, el cual establece que los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales, así como en el artículo 41 del Código Civil, donde dice: a la persona que no tiene residencia habitual se le considera habitual domiciliada en el lugar donde se encuentre, o al del funcionario público, que está en el artículo 38, el lugar donde ejercen sus funciones. El dominio real es el que tiene vigencia cuando no se presenta alguno de los casos donde opera la presunción legal, en el que tenemos regulado en el artículo 33 del Código Civil.
donde dice que la residencia habitual de la persona en un lugar. A diferencia de otros sistemas jurídicos, dentro del sistema nacional que se constituye el domicilio real, solo basta el elemento objetivo de residir efectivamente en el lugar determinado y no se requiere del elemento subjetivo del animus manenti. El domicilio real es un lugar donde se reside con el propósito de establecerse en este, bien sea por una declaración expresa unida a la residencia habitual o por la presunción de tal propósito cuando se reside por un tiempo determinado establecido por la ley. Se llama también de hecho para distinguir al domicilio legal con el derecho. Se llama real para distinguirlo del convencional. También tenemos el domicilio especial. Es el impuesto por los mismos particulares para ciertos casos. Por ello se sostiene que como verdadero atributo de la persona debe tenerse en cuenta el domicilio general, en especial el cambio. No tiene sus alcances ni cumple una función identificada con la personalidad, pues tenerlo depende de la voluntad de aquello. El domicilio especial no es el único ni necesario, pero sí inmutable. Dentro del domicilio especial se encuentra que equivocadamente se le identifica como con el domicilio legal. También que en el artículo 2 en el inciso 2 del artículo 424 establece como requisito de admisibilidad de la demanda que se fije el domicilio procesal del demandante. Es necesario mencionar que actualmente existe un grupo de códigos que apuntan hacia una concepción de domicilio único, como el caso de los códigos francés, italiano, suizo, y en nuestro ordenamiento jurídico desde el Código Civil de 1984 y otro grupo que admite la pluralidad de domicilios. En cuanto a la fundamentación de domicilio único, se puede notar que existe un sector de la doctrina que lo individualiza, de acuerdo a la intención del sujeto, tal como lo expresa Mascareñas, que dice: una persona puede tener varias residencias de hecho, es decir, vivir diversas temporadas en diferentes lugares, pero solo tendrá un domicilio. La residencia habitual es en el cual se tiene la intención de residir permanentemente respecto de la pluralidad de domicilios. Se puede afirmar que la práctica admite la pluralidad de domicilios siempre que cada uno concurra en los requisitos que se exigen por ley para su existencia. En la doctrina se distinguen dos teorías que explican la esencia del domicilio. Por ejemplo, la teoría objetiva, que es la prueba directa, es decir, por el hecho de residir habitualmente en un determinado lugar. Aquí también tenemos la teoría subjetiva, que se caracteriza por la intención de permanecer, habitar en un determinado lugar. Nuestro cuerpo de leyes asume teorías objetivas del domicilio, en contraposición con la teoría subjetiva, dentro de la cual es necesario para la constitución del domicilio, aparte del derecho físico de residir en un lugar determinado, expresar la voluntad de ello. Dicha posición era asumida por el derogado Código Civil peruano del año 1936. Actualmente, y en virtud al numeral número 33, solo basta residir real habitualmente en el lugar determinado para que constituya el domicilio. Como ya se explicó anteriormente, hay términos que se pueden confundir sobre el lugar de vivienda de una persona, es decir, residencia, lugar donde la persona vive usualmente sola o con su familia; domicilio, lugar donde se ubica la persona para sus efectos civiles; morada, lugar de estancia transitoria para la persona o por consiguiente no es habitual. En la legislación peruana trata al domicilio en el Código Civil desde el artículo 33 hasta el artículo 41. También podemos decir que el domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. En nuestro código se menciona la residencia habitual. La habitualidad es un factor de hecho que consiste en que lo usual para la persona y su familia es el de tener sus actividades de vida cotidiana en un determinado lugar, preferentemente que en otros. Lo usual es que cada persona tenga una sola residencia,
Puede frecuentar varios lugares en su vida cotidiana, pero siempre estará referido principalmente, habitualmente, a uno de ellos. Esa será su residencia y en principio también su domicilio para efectos civiles. Por ejemplo, en el artículo 34 nos dice que se puede designar domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos. Esta designación solo implica sometimiento a la competencia territorial correspondiente. El carácter jurídico y no fáctico del domicilio queda ratificado en el artículo, que permite que las personas designen domicilio especial para la ejecución de actos jurídicos. En el artículo 35 nos dice que a la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Se puede decir que una persona tiene residencias alternativamente cuando tiene varios lugares, lo que ocurre en gente adinerada que deben realizar sus actividades con gran movilidad. Tiene que quedar bien en claro que no se trata de alguien que tiene una residencia habitual y frecuenta periódicamente. Se le puede considerar residiendo indistintamente en cualquier lugar de los establecidos. En el artículo 36 nos dice que el domicilio conyugal es aquel el cual los cónyuges viven de consumo o en su efecto del último que compartieron. Asimismo, en el artículo 38 nos dice que los funcionarios públicos están domiciliados en un lugar donde ejercen sus funciones, sin perjuicio, en su caso, en lo dispuesto en el artículo 33. El domicilio de las personas que residen temporalmente en el extranjero en ejercicio de funciones del Estado por otras causas, es en el último que hayan tenido en el territorio nacional. Asimismo, en el artículo 39 nos dice que el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar. En el artículo 41 nos dice que a la persona que no tiene residencia habitual se le considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Entrando ya al tema un poco de la violación de domicilio, esto se comprende en este rubro la violación de domicilio por particular y el allanamiento ilegal de morada, que como se sabe solo puede ser perpetrado por funcionario o servidor público. Esto es sancionado o penado según el Código Penal, que nos dice que en el artículo 159, el que sin derecho penetra en morada o casa de negocios ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro, o en el que permanece ahí rehusando la intimación de quien no tenga derecho a formularla, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años y con 30 a 90 días multa. El bien jurídico que se protege es la intimidad personal, la soberanía del titular sobre el espacio físico en que domicilia, y la doctrina entiende por penetrar en morada cuando se produce una entrada completa de la persona en el recinto de la morada ajena, no siendo suficiente asomarse. El delito se consuma cuando el sujeto activo entró sin consentimiento en la morada o casa ajena, o permaneció en él rehusando intimidación que le hace que el derecho. Esto es un delito permanente. En tanto, la pena se prevé una pena privativa de libertad no mayor de 2 años y de 30 a 90 días multas. En el artículo 160 nos dice que el funcionario o servidor público que allana un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determinara, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación de 1 a 2 años conforme al artículo 36. Se trata del acto abusivo que la autoridad realiza usualmente para efectuar investigaciones, registros, detenciones, desalojos, inmovilizaciones, sin la justificación legal. Asimismo, tenemos que cuando el consentimiento del morador.
viene a ser la orden o mandato debidamente fundamentado. Aquí el Ministerio Público solicita al juez la autorización correspondiente, fragante delito o muy grave peligro de su perpetración. El delito fragante, la ejecución actual del tipo que se esté lesionando con inmediatez a un bien jurídico. Así solo habrá delincuencia infragante cuando se tenga percepción sensorial por un observador presencial de que se comete este delito y el delincuente sea sorprendido. Respecto a la locución muy grave, peligro de perpetración, decir que se trata de la proximidad en el tiempo con que se anticipa un peligro permanente delictivo. Se consuma el delito con el allanamiento de la morada por haber ingresado o por permanecer en ella, no obstante la intención para que se retire que le haga el agresor o el titular del derecho. La pena corresponde a una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años, en inhabilitación de 1 a 2 años, según el artículo 36, inciso 1, 2 y 3. Muchas gracias.